El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo ha organizado para este año un curso de profundización en Sagrada Escritura que pretende ayudar a los agentes de pastoral de nuestra diócesis a descubrir la relación entre la palabra de Dios y el mundo de hoy. En esta primera cita, que es la que abre este calendario de encuentros académicos, han querido abordar el asunto de los retos y exigencias del diálogo interreligioso para nuestro tiempo presente. El tema viene de la mano de un primer espada, de don Francisco Javier Martínez Fernández, que es arzobispo de Granada y es el actual presidente de la Comisión para las Relaciones Interconfesionales en la Conferencia Episcopal. Don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. En primer lugar, la semana pasada estuvo sentado en este mismo lugar nuestro experto diocesano y con motivo de la semana, el octavario de oración por la unidad de los cristianos, estuvimos hablando de ecumenismo. Hoy hablamos de diálogo interreligioso. ¿Estamos hablando de dos cosas exactamente iguales? No. Probablemente en la actitud del cristiano o del católico que se acerca a la una y a la otra, no hay mucha diferencia, porque al fin y al cabo el criterio fundamental del modo de aproximarse a quien es diferente es el de una apertura sin límites, un corazón lo más parecido posible al corazón de Dios dentro de nuestra pequeñez. Pero con los cristianos no católicos compartimos el bautismo, compartimos el amor a Jesucristo, compartimos la palabra de Dios, compartimos muchas cosas. Yo he visto llorar, y lo he comentado muchas veces, incluso predicando, a una mujer anglicana por no haber podido comulgar. Y a mí solo ese hecho me conmovió, en el sentido de decir, Señor, ¿cuántos de nosotros, si nos tenemos que quedar un día sin comulgar, lloraríamos por ello? Uno puede aprender mucho de cristianos que parece que están lejos de nosotros, y sin embargo, no. Cuando uno se acerca a Internet y busca diálogo interreligioso, encuentra muchos foros y muchas definiciones. Seguro. Organizaciones supranacionales como la UNESCO ofrecen su propia visión de lo que es diálogo interreligioso. ¿Cómo definiría usted diálogo interreligioso? Bueno, es un deseo que no puede sentir quien ha encontrado a Jesucristo y quien lo ha encontrado en la comunión de la Iglesia. No puede dejar de sentir un anhelo porque ese bien que uno ha encontrado en la vida y que ha recibido con una gracia absolutamente inmerecida, pueda ser ofrecido a otros, al mismo tiempo que con un respeto y un amor, todo lo que uno sea capaz con su propio corazón, a quien en su experiencia humana no entra el conocimiento de Cristo. Y yo diría que esa actitud nos marca. Aunque también diría, has hecho referencia a una institución como la UNESCO, yo tuve ni siquiera un par de años, participé en una reunión de la Alianza de Civilizaciones, organizada por la ONU y organizada también por la UNESCO y, en fin, por otras instancias de tipo civil de distintas partes del mundo y así. Y hubo una intervención de un musulmán chiita, de un ayatolá iraní, que me conmovió también mucho, porque él dijo, mire, aquí nos han convocado una serie de instituciones que tienen que ver con los estados y así, para sentarnos a personas de distintas religiones a hablar entre nosotros. Y parece que un supuesto subliminal de esa manera de concebir las cosas es que nosotros somos un peligro para la paz. Dice, yo creo que tendríamos que hacer al revés. Juntarnos a algunas de estas personas religiosas y sentar a los estados para que ellos hablen entre sí, porque las religiones no tenemos ejércitos y las religiones no tenemos armamento y las religiones normalmente no nos matamos, son los estados los que tienen ejércitos y armamento. Entonces tendríamos que ser nosotros quienes sentaran a los estados a que dialoguen entre ellos. Precisamente por lo que dice, sí que es cierto que cuando entras en esos foros parece que te urgen al diálogo interreligioso en esta coyuntura especial de esta especie de crispación entre civilizaciones. El diálogo interreligioso no es solamente algo propio de la coyuntura del momento presente, sino que tiene que ser un constante, ¿no? ¿O ha sido un constante en la vida eclesial?
No, no siempre lo ha sido, y ha habido periodos. San Juan Pablo II solía decir que un rasgo del segundo milenio ha sido el principio de una especie de homologación, un principio que en latín se dice cuius regio, eius religio, Sí. donde un determinado territorio geográfico con rango de Estado tenía que tener una unidad religiosa dentro de sí. Y el Papa decía, eso representa la negación del principio de libertad religiosa, que es un principio profundamente cristiano. Y por lo tanto, ha habido épocas, claro que ha habido épocas, en el segundo milenio eso ha prevalecido, el deseo. Esa es una comprensión del cristianismo ideológica, en el fondo. Y las ideologías siempre desean, por así decir, la desaparición de una ideología diversa. Un cristiano no desea la desaparición de nada que sea bueno y bello. Entre otras cosas, Cristo, para quien todo ha sido creado y por quien todo ha sido creado y en quien todo tiene su consistencia, pues es la cabeza de todo y es capaz de integrar todo lo que hay de bueno y de bello en cualquier tradición cultural, que son tradiciones religiosas, todas ellas. Un profesor sudamericano decía que diálogo religioso es respetar a los otros, aprender de los otros, cooperar con los otros. ¿Está de acuerdo con respetar, aprender, cooperar? Absolutamente de acuerdo, siempre que... Y las tres cosas hay que hacerlas. Es decir, y las hacemos, de hecho. Es decir, por ejemplo, ahora en Alemania están cooperando incluso personas de distintas tradiciones cristianas y de distintas tradiciones religiosas en la ayuda a los emigrantes de una manera o de otra. Aprender, yo acabo de mencionar el caso de la chica esta anglicana, de la quien yo aprendí algo acerca de lo que es la Eucaristía. Cuando se suponía que ella no sabe lo que es la Eucaristía y yo llevaba 30 o 30 y muchos años celebrándola, ¿no? Sin duda, y por supuesto respetar es obvio. Pero yo creo que hay algo más en el diálogo interreligioso. O sea, si el criterio para eso es una especie de tolerancia neutra alimentada por la Ilustración y por los estados nacidos de la Ilustración, eso es una cosa verdaderamente... es el silencio de la muerte, o sea, es algo que no conduce a ninguna parte. Uno tiene que poder aparecer con su propia identidad, no renunciar a la propia identidad, jamás. Es más, un diálogo serio solo lo hay cuando hay identidades que se confrontan. Aunque se confronten de una manera... El conflicto tiene algo de bien también, siempre que esté lleno de respeto, lleno de afecto por lo bueno que hay y nunca termine rompiendo la baraja. Es cierto que muchas organizaciones supranacionales acaban hablando de un manifiesto común, como una especie de vertiente sincrética, ¿no? Donde si todas las religiones tuviesen que conseguir como una especie de verdad... Yo le he oído a una autoridad de nuestra tierra decir en un encuentro de diálogo entre dos comunidades religiosas diferentes, es decir, que ellos tenían al fin y al cabo el mandato de velar por la convivencia y por la paz, y que entonces, bueno, pues había que buscar puntos de encuentro, aunque cada una de las dos tradiciones religiosas tuviese que renunciar a algunos de sus mitos. Y claro, aparte de no poca ignorancia a la hora de hablar, porque no creo que en ninguna de las dos que estábamos implicadas en ese haya realmente mitos, pero claro, buscar que sea el Estado quien tenga que buscar, por así decir, una vía media a base de recortar un poquito de cada religión, no creo que ningún hombre seriamente religioso de ninguna tradición religiosa se reconociese en esa posición. Nadie. Pero además, cada vez aparece entre los estudiosos de las religiones más claro que eso es una posición religiosa, y una posición religiosa particularmente intolerante, aunque no sea una religión no creyente, es la religión secular del Estado contemporáneo. Pero es una religión, ¿eh? Esta tarde tiene lugar la ponencia, o lleva a cabo la ponencia aquí en Toledo, sobre Sagrada Escritura y diálogo interreligioso. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿es herramienta para todo esto? Habrá gente que piense, para el diálogo con el pueblo judío sí, pero igual con el Islam puede entorpecer el diálogo interreligioso. ¿Es la palabra de Dios Bueno, cada tradición
Cuando habla de palabra de Dios entiende cosas diferentes. Quiero decir, para nosotros, nosotros no somos un pueblo del libro, por ejemplo, en el sentido en que los musulmanes se llaman a sí mismos pueblos del libro, o nos llaman a nosotros pueblos del libro. Nosotros creemos en una historia en la que Dios se ha manifestado, implicándose en nuestro barro y en nuestra historia, y en la trama de nuestras pasiones, y implicándose hasta tal punto de abrazar toda esa trama, ¿no? Y de eso un pueblo, primero el pueblo de Israel y después la comunidad cristiana, ha dejado un testimonio de esos hechos. Para nosotros la revelación acontece en hechos y en las palabras que lo testimonian, y lo testimonian con el lenguaje de su tiempo y con las categorías de su tiempo. Nosotros no entendemos la palabra de Dios como un libro dictado palabra a palabra de esa manera. Pero aún así yo diría, la percepción, hasta en el Antiguo Testamento, Dios tiene compasión de los ninivitas, que no saben distinguir su mano derecha de la mano izquierda, y se enfada con el profeta que no quiere que se conviertan, ¿no? Y que no quiere que busquen la verdad o que hagan penitencia, ¿no? Hay mil enganches en la palabra de Dios. Jesús en su ministerio, realmente enfadarse solo se enfadó con los que usaban la fe al servicio de sus intereses. Nunca trató jamás mal a un pecador, y siempre trató con exquisito respeto a los paganos. Es decir, los elogios que hay en el Evangelio son o de pecadores o de paganos. El del buen ladrón, que es fabuloso y que sería el equivalente de un terrorista hoy más o menos, y el modo como Jesús le hace la promesa más grande que hay en el Evangelio: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego elogia a la samaritana, tiene una preciosa relación con la samaritana, elogia al samaritano, y eran forasteros, eran despreciados por el mundo judío. Los mismos pastores y los magos que aparecen en los primeros que reconocen a Jesús son los pastores, que eran un oficio proscrito, y los magos, que eran paganos. El Evangelio está lleno de deseo. La única definición que hay de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo creo que no hay... Su ponencia de esta tarde lleva por título Sagrada Escritura y diálogo interreligioso, retos y exigencias. ¿Podría formular? Yo creo que es usted el mejor conocedor de los retos del diálogo interreligioso en España. Al fin y al cabo está al frente de la Comisión Interreligiosa de la Conferencia Episcopal. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Yo creo que el reto más grande que tenemos es tomar conciencia de esa religión ilustrada, que en el fondo es la religión hoy de nuestra sociedad, y no somos conscientes de ello. Tomar conciencia de que eso es una tradición religiosa, aunque sea una tradición religiosa agnóstica o atea, que encaja mucho mejor en las características de cómo la misma Ilustración define una religión. Es decir, yo no sé si habría muchos católicos, así si les preguntásemos en abstracto, dispuestos a dar su vida. Alguien ha definido una religión como aquello por lo que uno daría su vida. Y bueno, pues por el Estado estaría dispuesto a darla a mucha gente. Por su fe no sé si habría mucha gente así, en frío. Digo, luego Dios sabe el corazón de cada uno, ¿no? Pero tomar conciencia, por lo tanto, de que ahí tenemos una religión, y que esa religión es el mayor obstáculo para un verdadero diálogo interreligioso. Exigencias, pues tener un corazón como el de Dios. Muchos nos están escuchando y igual piensan, pues no tengo yo suficiente formación en todo esto del diálogo interreligioso. Y yo le pedía antes de la entrevista, sugiéranos algún autor, algún tipo de lectura. ¿Qué nos sugiere? Bueno, yo sugiero que uno vaya al concilio y busque el del concilio, eso es lo primero, y otros textos del magisterio de la Iglesia, donde está muy claramente formulada la finalidad, incluso en la Gaudium et Spes, es decir, la actitud del cristiano ante el mundo en el que estamos, ¿no? Y el modo de aproximarse a ese mundo. La alegría del Evangelio tiene párrafos preciosos sobre cómo aproximarse a ese mundo, ¿no? Y por lo tanto cómo aproximarse en un contexto multirreligioso y multicultural, ¿no? Como en el que vivimos nosotros hoy. Luego, a la hora de mencionar un autor, yo he querido mencionar uno. A Gavin da Costa. Gavin da Costa, que es un hombre cuya experiencia personal es muy peculiar, porque él es hijo de una familia india, que
criado una familia católica, criado en África del Este, en Kenia. Hay budistas en su familia, tiene relaciones con hindúes y conoce muy bien el budismo lamaíta, por ejemplo. Y es profesor, y él es católico y profesor de teología católica en algunas universidades inglesas, también lo ha sido en la Gregoriana. Hay 2 libros suyos publicados en español que yo recomiendo vivamente. Sí. En La Trinidad y el diálogo interreligioso. Claro, donde él contrapone precisamente diríamos, la visión del Estado moderno y de la sociedad ilustrada moderna. Y la unicidad cristiana reconsiderada, el mito de una teología de las religiones pluralistas. Religiones en diálogo. Tal vez sean sus 2 únicas obras. Son las 2 únicas que tiene en español y son 2 obras que merece la pena leer para quien esté interesado en las dificultades intrínsecas a estos temas y sobre todo en desenmascarar esa especie de religión oculta de la que no tenemos conciencia y que sin embargo es a la que todos damos culto. Es el culto al dinero, no es el culto al dinero y al Estado. Sí. Pues muchísimas gracias, don Javier, por haber estado con nosotros. Gracias a Esperamos vosotros. que no sea la última vez que tenga un acto académico aquí en la ciudad y que en absoluto sea la última vez que podamos contar con usted aquí en el Encantado siempre que me sea posible. Muchas gracias.